Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a un nuevo programa de la física nuclear perdida. Vamos a empezar hablando de los modelos previos que evolucionaron hasta el modelo nuclear moderno, que lo deberíamos de llamar el no modelo, ya que en él los protones y neutrones se encuentran amalgamados sin ton ni son a partir de una inexistente fuerza nuclear y de unas partículas igual de inexistentes llamadas quarks. En el libro de William R.C. Otto Hahn se detallan diferentes modelos propuestos entre 1915 y 1919 para el núcleo atómico. Durante este periodo, las más eminentes de la época se aventuraron a lanzar conjeturas. Estamos hablando de Joseph John Thomson, descubridor del electrón y premio Nobel en 1906. Alfred Laue Parson, el primero en especular con el carácter magnético del electrón, que la cuántica después llamó spin. Gilbert Newton Lewis, autor de la pedagógica estructura que lleva su nombre, que permitió comprender el enlace covalente, entre otras aportaciones notables. William Draper Harkins estudió por separado el modelo del átomo, siendo este el encargado de proponer un modelo nuclear, el primero de la historia de la física moderna que se conoce. Harkins fue el primero en predecir la existencia teórica del neutrón en 1920, descubierto finalmente en 1932 por James Chadwick, quien fue condecorado con el premio Nobel por ello en 1935. Debemos indicar que había muchas diferencias entre el modelo de Harkins y Chadwick, y este último fue el que finalmente se impuso. Toda la historia del desvarío y el despropósito del no modelo nuclear actual empieza aquí, siendo este el error fundamental sobre el que luego se superpondrán todos los demás. En 1921, Harkins publica su modelo nuclear, donde sugiere que el núcleo estaría formado por hidrógeno y por helio, en pro de la idea de alfa y beta, como hemos hablado anteriormente en programas anteriores. Parece lógico pensar que estas dos unidades fundamentales pueden constituir los elementos que constituyen la tabla periódica, lo cual cuadra con las desintegraciones alfa y beta en el sentido de que estas y solo estas son las piezas del puzzle del núcleo, que aisladas o combinadas se desprenden o añaden del mismo, generando, cuando esto se produce, en disarmonía, lo que todos conocemos como radioactividad. Gracias a Kevran, Goldstein y otros, sabemos que la vida orgánica es capaz de hacerlo de manera armónica, sin generar radioactividad. En desintegraciones alfa y beta, donde la energía de punto cero extra cumpliría con el principio de conservación de la energía, al tiempo que sería indicadora de su nivel de autocoherencia en la medida en que no genera radiación gamma, sino biofotones gamma. El modelo alfa-beta de Harkins y Borgi y la inexistente fuerza nuclear débil. La idea de Harkins era simple. El neutrón era la suma de un protón y un electrón. Esgrimía que las propiedades químicas del elemento también debían depender de su estructura nuclear. La física moderna y la química moderna consideran erróneamente que ambas cosas van aparte y que solo el cambio en un protón cambia completamente las propiedades de la materia, dando lugar a un nuevo elemento.
pero que mientras el núcleo no se ve afectado por todo eso, los electrones obedecen las leyes descritas por la química moderna, ajenas al núcleo y a los diferentes isótopos que lo integran. Por ejemplo, los físicos de estado sólido y los químicos inorgánicos, cada uno con sus teorías, los primeros con las redes de Bravais y los segundos con la teoría del campo cristalino, pueden predecir las valencias de los metales de transición. Por ahí más o menos cuadra. Pero en todo esto, la forma en que se estructuran los orbitales electrónicos que dan lugar a las valencias se produce, según los científicos modernos, de manera ajena e independiente al núcleo atómico, que solamente aporta la carga positiva que compensa a las negativas del envoltorio. La masa del neutrón no equivale a la suma de las masas del protón y electrón. En el modelo de Meil se comprobará que el principio de conservación de la materia se cumple siempre. La idea de neutrón como suma de protón y electrón solo tiene sentido en el núcleo atómico, pero nunca fuera de él. En el núcleo, la suma de protón y electrón ya no es dos cosas separadas, como ocurre inevitablemente fuera en forma de átomo de hidrógeno, sino una entidad nueva con todo el sentido del mundo: el neutrón. Cuando Chadwick descubrió el neutrón, Hawkins esgrimió tímidamente, ya que empezaba a ser marginado por los padres de la cuántica, que éste debía de ser la unión de un protón más electrón en el núcleo, ya que el decaimiento beta nos indica que el núcleo estaba emitiendo electrones o positrones, a lo que el clan cuántico de Fermi, Heisenberg y Chadwick respondieron que éstas se creaban en el momento de producirse la desintegración beta. Así, mágicamente, el electrón y o positrón, que no estaban dentro del núcleo, sin embargo, sí podían salir disparados de él. ¿Cómo puede ser algo que no está contenido en una caja pueda salir de ella? Esta esquizofrénica y absurda situación, por más que desafíe toda la lógica y sentido, tendría la siguiente metáfora. El preso de una prisión potencial de Coulomb nuclear que se ha escapado no estaba dentro de la prisión antes de escapar, sino que por el hecho de que la prisión decidió que él pudiera escaparse, al hacerlo apareció mágicamente de la nada. Antes de escapar, el preso era otra cosa, y esa otra cosa tenía que ser controlada por una fuerza que necesariamente debía de existir para poder justificar este total absurdo, y que Fermi se sacó de la manga para que todo más o menos cuadrara. Y hablamos de la fuerza nuclear débil, FND. Por tanto, la fuerza nuclear débil es el resultado de aceptar el modelo de Chadwick, según el cual el núcleo está constituido de protones y neutrones que no tienen nada que ver con los electrones. Estando a partir de ahora, por tanto, el núcleo constituido de algo diferente por fuerza del envoltorio, y de ahí que el núcleo, carga positiva compactada, y envoltorio, carga negativa esparcida, se ven como diferentes en esencia. De esta forma, el neutrón y protón podrían decaer o ascender mágicamente en la tabla periódica, a partir de una fuerza que necesariamente me he tenido que inventar para que todo, más o menos, tenga algún sentido. Pero, ¿por qué débil? Pues porque si en el núcleo ahora no había electrones negativos, que por tanto pudieran actuar como cemento, a pesar de poder salir disparados de él en cualquier momento,
Una fuerza nueva necesariamente debía mantener la estructura de protones y neutrones unida. Problema: los neutrones no tienen carga y por tanto la fuerza que los uniera no podía ser electrostática. Tenía que ser por tanto nuclear y además más fuerte que la electromagnética, para poder mantener unido aquello que ahora debía de estar constituido de otra unidad elemental, que nada tenía que ver con el electrón, que en esos simétricos orbitales descubiertos gracias a la ecuación de Schrödinger, los químicos estaban empezando a dibujar, y además mágicamente a cierta distancia entre dos protones, repeliéndose por la menor fuerza electrostática, debía aparecer la nueva. Hablamos de la fuerza nuclear fuerte. Debía de aparecer de la nada para capturar esos dos protones y aglutinarlos. Por tanto, todo lo que vino después partiría siempre del mismo principio. De alguna manera hay que explicarlo. Las cosas deben de ser así para que todo cuadre. Así la física y la química modernas se separaban más, como si ya no lo estuvieran bastante. Como veremos, esta solemne caída en errores en cascada dio lugar a otro absurdo mayor: los quarks, partículas que aparecían cuando se hacían chocar protones y se observaba que allí había tres constituyentes. El modelo de Meil explica que son en realidad esas tres cosas que vieron los físicos. Años después, en 1940, el físico y sacerdote italiano Carlo Borgi recuperó la idea del neutrón como un estado que definió como un átomo de hidrógeno ligado, es decir, como la suma de protón y electrón. Después de la Segunda Guerra Mundial, intentó retomar sus experimentos a partir de un plasma de hidrógeno al enfriarse. Como detalle decir que estos fueron replicados y ratificados con éxito por varios equipos del mundo, destacando el efectuado, el más reciente en el año 2003, por parte del físico italiano Ruggiero Maria Santilli, con un currículum largo centrado principalmente en Estados Unidos y el MIT, demostrando que efectivamente se podía sintetizar un neutrón a partir de un protón y un electrón, lo cual significaría que el modelo estándar de quarks es incorrecto y que no existe tal partícula llamada quark. Todo esto no se permitió presentar en una convención de física nuclear en Viena, y el físico italiano fue proscrito de la ciencia hasta su muerte. Para entender el modelo que llamaremos de Harkins-Borgi hay que comprender bien el experimento propuesto por el italiano. Mientras la materia está en sus tres estados fundamentales, sólido, líquido o gaseoso, el hidrógeno mantiene su neutralidad eléctrica. Al entrar en estado de plasma, este equilibrio se rompe por efecto de la temperatura, de forma que los electrones se liberan, dando lugar a una sopa de protones y electrones libres, generando con ello enormes campos magnéticos y eléctricos. Cada vez que la materia adquiere un estado de plasma, se absorberán electrones para crear neutrones, los cuales pasarán a formar parte del exceso. El experimento de George Osawa y Michiru Kushi. Dicho experimento, realizado en 1964 a temperatura ambiente y con procesos electroquímicos descrito en un documento sincrético realizado por el propio Kushi en 1980 y cuya patente está disponible en la web. Como dato importante, decir que Osawa y Kushi fueron los precursores de la dieta macrobiótica
y que en este experimento llegaron inspirados por su conocimiento de las fuerzas yin y yang, la dualidad que gobierna todo el universo, según el taoísmo. Dicha tradición taoísta describe una termodinámica que reconoce tanto el paso de la dualidad a la unidad, es decir, de la disipación de gradientes o segundo principio, como el paso de la unidad a la dualidad o creación espontánea de gradientes, cosa no contemplada por la termodinámica mecanicista moderna. El experimento de Osawa Ikushi demostraba que los elementos más nuclearmente reactivos son el oxígeno y el carbono, y que en una atmósfera rica en CO2 parece actuar como catalizador nuclear. Esta hipótesis gana fuerza para explicar la formación de elementos por encima de la zona Kevran. Podemos cambiar todo lo conocido hasta ahora sobre física solar. Es el arco voltaico, es decir, el plasma, el que permite que estas reacciones nucleares se desencadenen de forma que la reacción nuclear no es causada por la materia, ni por la energía emitida por la estrella, sino consecuencia de la misma, siendo el activador un fenómeno eléctrico y por tanto etérico. En otras palabras, es el campo eléctrico el que controla la reacción nuclear, y no al revés, de forma que no es el modelo nuclear caliente en sí sea falso, sino que simplemente se limita a casar con unos resultados de espectrometría correctos, pero confundiendo las causas con los efectos. El campo etérico siempre, repito, siempre precede, es decir, va por delante a los fenómenos materiales, es decir, a los nucleares. De esta energía primordial procede todo, y todo, absolutamente todo, regresa a ella. Y esta energía es lo suficientemente inteligente como para haber fijado unas condiciones muy concretas para que se manifieste y controle la práctica totalidad de los procesos relacionados con la conciencia. Es el momento ahora de introducir las dos condiciones necesarias para explicar la transmutación a baja temperatura de un isótopo de un elemento a otro. La primera es que el isótopo posea momento magnético nuclear a baja temperatura. Muchos de los creadores de sistemas donde supuestamente hay transmisión nuclear de materia, como los reactores Pantone, afirman que en los mismos se generan enormes campos magnéticos con sorprendentes propiedades y comportamientos diferentes de los campos magnéticos convencionales. Si no posee momento magnético, entonces el isótopo solo puede transmutar de una forma muy concreta, cuya explicación sobrepasa las posibilidades de este programa. La segunda condición es un concepto tan fundamental como crítico, y que supone un antes y un después en la historia de la fusión nuclear. Y hablamos de la temperatura fonónica. Recordemos las investigaciones del desaparecido Joe Champion, que especuló con la idea de que la temperatura, de alguna forma, hacía vibrar a cada núcleo atómico, es decir, a cada isótopo, dándole una frecuencia concreta al mismo. Si la temperatura alcanzaba un valor concreto que hacía que el núcleo atómico del isótopo del elemento original vibrara a una frecuencia equivalente al espacio que ocupa el núcleo atómico del isótopo del elemento final cuando éste está completamente parado o sin giro, la transmutación se producía. El espacio ocupado por un isótopo es obviamente mayor cuando la temperatura aumenta y viceversa. Conforme Champion fue estudiando el efecto, no dudó en describir este fenómeno
como un evento interdimensionalmente resonante, y no como una reacción nuclear a baja temperatura. Este efecto se puede inducir de dos formas. Si expandimos el isótopo calentándolo hasta obtener la temperatura fonónica, o contraemos el isótopo en cuestión para enfriarlo. La resonancia fonónica se definiría de la siguiente fórmula. De esta forma, la resonancia fonónica entre los isótopos de dos elementos que se desean transmutar vendría definida por esta fórmula. Hay un dato muy importante a tener en cuenta, que cuando hablamos de temperatura, es decir, la temperatura que nos marca un termómetro, en realidad de lo que estamos hablando es de una temperatura media. Los átomos poseen una energía cinética, la cual es equivalente a tener una temperatura dada de acuerdo a la estadística de Maxwell. Dicha estadística nos dice que si de media todos los átomos fueran a dicha velocidad cinética chocando entre ellos, esa sería la temperatura que observamos. Pero obviamente algunos van más rápido y otros más lento, y por eso se representa la distribución de velocidades, siendo la media la temperatura que estamos midiendo. Al ser la temperatura de resonancia tan críticamente precisa debido a su dependencia con la raíz cúbica de la densidad, es de esperar, por tanto, que el proceso sea lento, o que, en otras palabras, se observe una paulatina conversión de un elemento a otro solo a medida que parte de los isótopos individualmente vayan adquiriendo exactamente la misma frecuencia de resonancia fónica. Cuanto mayor es la frecuencia, más difícil es su detención, y cuando llegamos a frecuencias gamma, la cosa se complica mucho. Como decíamos, el espectro biofotónico, que iría de los 10 elevado a 8 hercios hasta los 10 elevado a 16 hercios, ha sido ampliamente catalogado, aunque sin un especial interés por parte de la ciencia moderna. Sobre estos biofotones clásicos se ha visto y comprobado que tienen su origen tanto en la doble hélice del ADN como en las estructuras cromosómicas del núcleo de la célula, y casi con total seguridad en toda forma constituida de ADN, y más en concreto en el centro de la doble espiral, donde se genera un campo de punto cero de gran coherencia. La estructura espiral o vorticial ahora pasaría a tener un sentido pleno, aportando esta coherencia energética propia de los biofotones. El ADN es una antena perfectamente reversible, emisora y al mismo tiempo receptora de biofotones de baja frecuencia, más en concreto a frecuencias muy concretas como las podemos ver en pantalla. Pero más allá de esto, que ya se sabe y se conoce perfectamente, ¿qué células no tienen núcleo y se reproducen de manera especial? La respuesta es los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, constituyentes esenciales de la sangre, que se reproducen en la médula ósea y el hígado, y que en animales de sangre fría, como los reptiles o los anfibios, a diferencia de lo que ocurre con los mamíferos, la forma en que esto ocurre en las aves se está estudiando, sí conservan el núcleo, siendo en ellos su temperatura corporal inferior a los 37,8 grados centígrados. Por consiguiente, una de las cosas que ampliamente se sospecha es que solamente emite biofotones gamma nuestra sangre. Esto encajaría con el hecho de que en la sangre se han detectado una notoria cantidad de manganeso y cobre, que muy probablemente la sangre está transmutando en cascada hacia el hierro en el caso del cobre, y a partir del hierro en el caso del manganeso, siendo el hierro obviamente el elemento esencial y constituyente no solo de la hemoglobina, sino también de las ferritinas y por consiguiente el de mayor presencia en la sangre.
Al mismo tiempo, y eso sí se sabe, la sangre no emite biofotones de baja frecuencia, ya que en ella no hay núcleos celulares. Por tanto, parece que el ADN, además de sus múltiples funciones, es principalmente ahora un emisor receptor de biofotones de baja frecuencia, implicados en la comunicación celular y otros procesos de las células tisulares, es decir, de las fibras dérmicas que constituyen el cuerpo. En palabras simples, las células de la sangre van aparte del resto de células del cuerpo y emitirían los biofotones de más alta frecuencia gamma, responsables de mantener la temperatura de todo el cuerpo a los críticos 37,8 grados centígrados. Es una especulación razonable, teniendo en cuenta que la temperatura en las arterias salientes del corazón está a 38 grados centígrados y decae hasta los 37 grados centígrados en las extremidades, y de allí la sensación de extremidades y pies fríos. Este hecho demostraría la enorme precisión y la crítica resonancia que se produce por efecto de la temperatura fonónica. Ahora se entiende que hablar de frecuencia y temperatura es hablar de lo mismo. La energía de punto cero también se presenta como críticamente resonante. Los estados excitados de la sangre son extremadamente sensibles a las fluctuaciones más pequeñas de los campos fotónicos externos, pero resisten las variaciones de temperatura. De esta forma mantienen el cuerpo a una temperatura concreta gracias a la transmutación. Estos datos sugieren que la sangre es un sistema no equilibrado y no lineal, donde se producen una enorme cantidad de procesos entrelazados. Este no equilibrio es la ventana que permite la interacción con el campo etérico. Los biólogos coinciden plenamente en la enorme cantidad de relaciones cruzadas que existen entre los elementos traza y la enorme complejidad de las mismas. Hoy sabemos que para la correcta asimilación de un determinado elemento u oligoelemento químico en el cuerpo pueden estar perfectamente relacionados e implicados otros 3 elementos o más. Al menos en parte, la capacidad de asimilar correctamente un elemento es proporcionada por la capacidad de la sangre para almacenar la energía de excitación electrónica que se produce en el cuerpo de su propio metabolismo normal. Y no solo eso, sino de mantenerla sin que decaiga. Este hecho tiene que deberse al acoplamiento con el campo de punto cero producido por las múltiples transmutaciones en las que ahora entra en juego el hierro como su principal actor. El sistema de control de la diferencia de presión de los niveles de oxígeno disueltos en sangre y mantenidos entre las membranas de los glóbulos rojos y el plasma sanguíneo circundante se logra mediante interacciones de transporte dependientes críticamente de la temperatura con los cationes de sodio y potasio. La hipótesis de Kevran de que la fusión nuclear potenciaba eléctricamente el sodio y el oxígeno para formar el potasio estable de forma completamente reversible y viceversa en función de una temperatura fónica de 37,8 grados centígrados, entendida ahora como el punto de equilibrio térmico de una reacción nuclear, se cumple bajo condiciones que se mantienen en la sangre sana, rica y correctamente oxigenada, conjuntamente con las reacciones nucleares de la fusión o fisión inducidas por la resonancia fonónica entre el oxígeno y el hidrógeno. Todas estas transmutaciones abren completamente una nueva forma de entender el transporte del oxígeno. En resumen, existe una continua reactividad de los electrones de la sangre que los biólogos conocen perfectamente y que pretenden explicar exclusivamente en términos enzimáticos y bioquímicos, cuando todo parece indicar que se debe principalmente
a la energía emitida por las transmutaciones, ya que se trata de una energía demasiado regular y coherente. Las reacciones químicas basadas en la rotura y recombinación de enlaces químicos, siempre entrópicas, no tienen esa propiedad de coherencia que tiene la energía etérica generada por la transmutación. Por consiguiente, la energía bioquímica no es suficiente para explicar por qué nuestra fisiología mamífera se produce en unas condiciones de temperatura tan críticas. Y la cuestión es que la naturaleza ha aprendido, mediante la emisión de energía en formas de ondas extremadamente coherentes, a emitir la energía nuclear de biofotones gamma producidos por las transmutaciones de forma no dañina. De ahí el carácter reversible, y si se permite la expresión inteligente, de las transmutaciones observadas por Kevran y Komaki. Lo cierto es que el oxígeno, y no solamente el agua, presenta también propiedades anómalas por sí solo. El oxígeno singlete, por ejemplo, es un estado excitado donde los electrones se enlazan en el orbital D en lugar del P, de mayor energía, por tanto, que donde deberían hacerlo, y no decaen hasta los 72 minutos, cuando la cuántica clásica predeciría un decaimiento instantáneo. La única respuesta posible es que solo la energía de punto cero puede y debe mantener este estado de excitación durante tan larga fracción de tiempo. Se sabe que el aire de los bosques más profundos es más rico en este oxígeno, y de ahí una de las múltiples propiedades terapéuticas que el contacto con la naturaleza produce en nuestro cuerpo. Que lo natural sana se ha dicho desde siempre hasta la llegada de la ciencia moderna. El científico alemán A. Pachmann desarrolló un sistema en los años 80 que insertaba oxígeno singlete en la molécula del agua, llamado oxígeno peroral, el cual fue desarrollado en principio para el tratamiento del cáncer y que obtuvo resultados más que significativos. Pachmann demostró, por ejemplo, que este oxígeno no oxida nuestro cuerpo robándole electrones y produciendo por ello envejecimiento celular, cosa que sí hace el oxígeno convencional triplete, cuyo enlace se establece en los niveles P no excitados. La temperatura máxima por debajo de la cual el oxígeno singlete se puede insertar en el agua es de 37,8 grados centígrados, razón para que los fabricantes aconsejan mantener el agua enriquecida con oxígeno lo más fría posible. Sus beneficios para la salud son múltiples y todos los deportistas de élite toman agua enriquecida con oxígeno, que no se comercializa de manera masiva. Es uno de los secretos a voces del altísimo rendimiento físico que tienen los deportistas modernos. En todo caso, esto demuestra que la carencia de oligoelementos en nuestro cuerpo se debe entender ahora como carencia de isótopos de ciertos elementos. Y este dato supone un antes y un después en la historia de la medicina moderna. Muchas gracias por este tiempo dedicado en pasaros por aquí y estar escuchándome. Nos vemos en el siguiente capítulo, que continuaremos con este mismo tema por aquí. Gracias.